Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una edición más del programa La Palabra y la Tinta. Es un gusto para nosotros que el día de hoy nos acompañe la escritora Diana Cervantes. Diana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos este día. Diana, primeramente, cuéntanos un poco de ti. Tengo entendido que eres doctora, eres escritora y corredora también. Sí, ¿Cuántas cosas? Son mis hobbies. Cuéntanos sí, un poquito. Bueno, primero que nada, pues soy mamá, es a lo que más le dedico tiempo, o es lo que es mi prioridad. Soy médico, soy docente, trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California, soy médico operativo del IMSS. Me gusta correr, eso es lo que hago en mis tiempos libres, y también me gusta escribir, que es parte de mis hobbies. Pero si tienes tiempo libre, Diana. Porque entre doctor y luego escritora y luego tus hijas. La clave es tomar suficiente café. Sí, mira, bien tempranito, ¿no? Yo creo. Nos hizo falta el cafecito el día de hoy, pero bueno. Muy bien, Diana. Cuéntanos, bueno, Diana el día de hoy nos viene a hablar de sus publicaciones. Tienes 3 novelas. Y los demás son antologías, ¿verdad? Así es, tengo 3 novelas publicadas y he participado en 9 antologías hasta este momento. 9 antologías. Cuéntanos un poquito, Diana, ¿cómo inicias en el mundo de la literatura? Bueno, pues el otro día conversábamos detrás de cámaras que esto es algo que yo identifiqué que me gustaba desde que era niña, pero fue hasta la pandemia, como probablemente muchos nuevos escritores, que me di el tiempo y la oportunidad de formalizar lo que yo ya escribía y transformarlo en una publicación. Entonces, durante la pandemia fue que yo me animé a trabajar a conciencia en uno de mis escritos, y así fue como publiqué mi primera novela. Pero siempre me ha gustado escribir, nada más que nunca lo habíamos hecho con seriedad. O sea, siempre te había gustado, siempre tenías esa inquietud desde pequeña. Pero bueno, optaste por el área de la medicina, pero tenías tus escritos. Sí, fíjate que desafortunadamente en la región en la que vivimos hay poca cultura de la lectura y la escritura. Por lo tanto, pienso yo que parte de que yo no haya dedicado más tiempo a esto desde hace más años es que no hubo un impulso, una motivación, una persona que me fuera orientando. Esto ya fue una inquietud que yo a través de mis propios medios pude concretar en la vida adulta. Pero sí, desde niña yo me di cuenta y me guié por otras afinidades que tengo para elegir mi profesión. Pero aún así no quité el renglón, así es, y por eso finalmente hice una publicación. Pero entonces, ¿fue difícil moverte en todo este ámbito? Sí, fue un poco difícil porque para empezar no sabía cómo empezar, no encontré una guía aquí en la ciudad que me orientara, que me dijera por dónde atajar caminos, y tuve que buscar en otras partes. Entonces empecé a investigar cómo funcionaba esto de las publicaciones en otras ciudades de nuestro país, en otros países inclusive, y fue como encontré un poco de brecha para cumplir mis planes, así es. Entonces ya tenías varios escritos y decides en pandemia publicar tu primer libro, así es, que es Covidiario. Sí, ya tenía la inquietud de hacer alguna publicación. De hecho, lo primero que yo empecé a escribir fue La Urbana, que es mi tercera novela publicada. Esa la empecé a formalizar, pero yo tenía un poco de miedo dicen que echando a perder se aprende, claro, de echarlo a perder a través de eso que yo lo consideraba un texto, pues, trabajado. Entonces, hicimos un experimento. Y el experimento consistió en tomar un fragmento de mi diario y convertirlo en la primera novela, que es Covidiario. Entonces, Covidiario es un fragmento de mi diario de lo que vivimos en la pandemia, desde el punto de vista de un médico en el sistema público de salud, cómo miraba yo las opiniones, cómo transformó mi vida privada, como la de todos, y lo plasmé en mi diario, pongo números y de ahí extraigo un fragmento para transformarlo en formato de novela. Tiene
se lee como un diario, pero es ese formato de novela. Porque plasmas la historia de una familia, ¿no? Así es una familia de clase media en el norte de la República que tiene una vida normal y empieza a interrumpir su actividad cotidiana, como todos por la pandemia, pero con esta característica de tocar el punto de cómo se modificó la educación, porque la protagonista, que soy yo en este caso, ¿no? Era docente y cómo tuvimos que transformarnos para aplicar la docencia de otra manera, cómo mi vida como mamá también tuvo mucho impacto porque pues no nomás tenía que trabajar desde casa, sino atender a mis hijas desde casa que también estaban en clases, cómo tenía que salir por ser profesional de la salud a trabajar, y cómo impactó todo esto, cuál era la perspectiva. Entonces traté de tomar aspectos interesantes para hacer este primer experimento y saber cómo funcionaba una publicación, cómo funcionaba un editorial, cómo era este proceso de ser un autor independiente. ¿Cómo viviste todo esto de la pandemia? Bueno, ya me estás contando, ¿no? Pero ¿cómo fue escribir Covidiario? Tú que estabas desde el otro lado en una unidad de medicina, ¿no? Todos lo vivimos de diferente manera, yo lo viví de una manera, Diego, mi productor, lo vivió de otra manera, todos de diferente manera. Por ahí decían, estamos en el mismo bar pero en diferente barco, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo viviste desde una institución? Fue muy frustrante, se puede leer ahí en las líneas de Covidiario, cómo mi opinión de la toma de decisiones de nuestras autoridades y después cómo los mirabas tomar decisiones completamente diferentes y tú decías, no hay cabeza, ¿no? No sabemos a qué nos estamos enfrentando, no sabemos lo que estamos haciendo, lo que un día era verdad, al día siguiente eran mentiras, pero después nos dicen, no, ese no es el tratamiento, hay otros tratamientos que no nos estaban ofertando, que nosotros no podíamos ofertarle a los pacientes, y entonces yo sentí culpa, yo decía, yo le estoy echando mentiras a los pacientes porque yo estoy tomando estos cursos en los que yo creo y yo doy la cara y a cuántos pacientes nos llevamos por la toma de malas decisiones desde otros niveles, ¿no? Y finalmente pues el que está ahí dando esta información somos nosotros, los médicos de primer nivel, pero bueno, nosotros creíamos que hacíamos bien, entonces todo esto lo abordo porque era un poco frustrante, pero fíjate que curiosamente esa novela es la que menos se vende, la que menos se lee, la que menos gusta. Yo pienso que porque todavía las personas están un poco estresadas con el tema. Cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, fui a presentar ese libro y a firmar en el stand. Y yo lo ofrecía junto con Antología Winged 2021. Y entonces los atrapaba ahí en la convención, les hablaba de Antología Winged, les hablaba de Covidiario y la gente en corto me detenía y me decía, no, de eso no quiero saber nada. No me hables de la pandemia. No solo no estaban interesados, había una versión al tema. Entonces yo pienso que ese libro va a tener un valor en unos 15 años porque ahorita mucha gente todavía no quiere saber mucho al respecto. Ya que se nos olvide un poquito todo este suceso que ya nos que vino pasemos a cambiar, ¿verdad? Sí, no, porque todavía yo creo que a pesar de que ya son que 4 años, sí, ya. Pues yo creo que todavía ahí traemos algo, ¿no? Claro, fue muy difícil. Sí. Bueno, Diana, entonces ahora hablamos, después de Covidiario, viene Cartas a Josefa. Sí, bueno, cuando yo publico Covidiario aprendo muchísimo. Aprendí cómo funcionaba la edición, la corrección ortotipográfica, la maquetación, el formato ahora físico, sí que ya sabías digital. por dónde mover. Sí, prueba y error, ¿no? Aprendí cosas que probablemente nadie me iba a platicar hasta que yo lo experimentara, sobre todo porque como autor independiente no estás cobijado por expertos como las editoriales más grandes que ellos hacen gran parte del trabajo, el 80% del trabajo. Los escritores solo escriben y ellos hacen lo demás. Entonces, acá no, pues acá tú formas parte de todo el equipo, ¿no? Tú eres todo el equipo. Entonces, yo contrato estos servicios editoriales, aprendo al respecto. Seguí trabajando en la Urbana porque era la primera novela que yo trabajé seriamente.
Y en eso hubo un suceso histórico en mi vida. Mi abuela falleció a los 96 años, la madre de mi papá. Disculpa, ¿cuántos años tenías tú, si se puede saber cuando fallece tu abuela? Cuando falleció mi abuela yo tenía 31. 31 años. Comento esto de la edad porque, para allá vamos, Cartas a Josefa está basado en una historia real. En una historia real, en hechos reales, ¿no? Exacto. Entonces, falleció mi abuela hace unos años, tenía ella 96 años y repentinamente, por motivo de la edad, pues le dio una leucemia aguda y de estar funcional, perfecta, caminaba, platicaba, cotorreaba, se puso grave y falleció. Entonces, cuando ella estaba muy bien, era muy cotorra, me platicó la historia de cómo se conoció con mi abuelo, Josefa y José, así de románticos ellos. Y me habló de las cartas que se escribían durante su cortejo, que era muy diferente el tipo de comunicación que había en los años 40 con ahorita, ¿no? Diferente y no, porque ahorita los muchachos, cuando están interesados por una muchacha o viceversa, pues primero se mandan un WhatsApp o un mensaje inbox, ¿no? Y ya si responde y la respuesta es favorable, pues entonces probablemente ya se animan a acercarse, pues en aquellos tiempos eran cartas. Entonces, ella ya me había hablado de esta manera en la que se cortejaron, de las cartas, etcétera. Pero no te había dado la inquietud, por ejemplo, de, abuelita, enséñame las cartas. Claro, miles de veces se las pedí, pero me decía, por ahí las tengo en una cajita, las tengo que buscar. Entonces, pasaron los años, nunca las vi mientras ella estaba viva, le hubiera cuestionado tantas cosas. Y falleció, desafortunadamente, el ciclo de la vida. Entonces ya cuando falleció, pasaron unos años y luego yo abordé a mi familia y les dije, oigan, si se encuentran las cartas de la abuela, ¿me las enseñan? Y nadie sabía de qué estaba hablando. Resulta que mi abuela no le platicó a nadie. Fue una charla que tuvimos ella y yo en reiteradas ocasiones y no le había platicado a nadie. Pues me decepcioné porque yo pensé que nunca las iba a ver, ¿no? Y tú, por ejemplo, bueno, nunca la cuestionaste de dónde están las cartas. Sí, sí, y me describió, están en una cajita guardadas, pero no las encontraba ella misma. Pero tú ya en ese momento tenías la idea de que quiero ver las cartas para escribir un libro. Yo quería leerlas porque a mí me hubiera gustado preguntarle cosas, ¿no? Yo quería saber cómo se comunicaban, cómo se escribían, cómo se hablaban, porque fue en el Valle de Mexicali en los años 40. Entonces yo tenía mucha inquietud y me hubiera gustado encontrarlas cuando ella estaba viva, pero ella las perdió. ¿En qué parte del Valle de Mexicali? En el kilómetro 49, se llama ahorita Francisco Murguía y es el kilómetro 49 porque si seguimos la ruta de la vía del tren, había estaciones en donde se detenía el tren y las nombraban por el kilómetro en el que se detenía. Por eso el 43, por eso el 57, por eso el 49, por eso el 23, que todavía son estaciones en donde hay poblados alrededor. Entonces se detenía el tren y pues la gente se bajaba a comer, al baño, entonces había negocios, changarritos de comida y así fue como se empezaron a hacer los poblados alrededor de las estaciones de tren, exactamente. Entonces ella vivía ahí en el 49 y me platica, ¿no? De las cartas, del lugar, etcétera. Pues total de que ya cuando pasaron como 5 años de que había fallecido y yo ya daba por perdidas esas cartas hasta que un día se las encontró mi padre. Y yo me imaginaba una caja de cartón o de zapatos, porque ella me dijo, están en una cajita. Y un día llegué a la casa de mi padre y me dijo, mira lo que estabas buscando, y vi una caja de madera. Y ni idea, en ese momento no me pasaba por la mente. Y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, pues lo estabas buscando. Y cuando las abre, era un tesoro. Las cartas de la abuela. Ahí estaban las dos versiones, ¿no? Las cartas de Josefa y las cartas de José. Y a partir de ahí tuve que hacer un montón de trabajo porque las tuve que traducir. Todavía estaban, bueno, no estaban tan intactas. Están íntegras. Sí. El papel, claro que está de mírame y no me toques, pero están dobladas en sus sobres originales, la tinta se alcanza a leer perfectamente y ahí están guardadas. Entonces las saqué con mucho cuidado, las fotografié, las traduje ya fotografiadas porque no quería estarlas manipulando
Y las tuve que traducir porque estaban en cursiva, y una cursiva que no entendía yo mucho, porque no sabía qué trataban de decir algunas palabras. Después entendí que era por modismos del tiempo, y también porque tenían muchas faltas de ortografía. Josefa no había ido a la escuela, por lo tanto ella escribía como entendía. Entonces a veces yo decía, una G, pues ¿qué dice? No, pues donde iba una doble L estaba una Y, ¿no? Y ya tenía sentido la frase o la palabra. Entonces ya que las traduje, no tenían fecha todas, les di orden según el contexto de las cartas, y a partir de ahí dije, esto lo tengo que publicar porque esto es historia para la familia, no es un legado histórico de la abuela, es la herencia de la abuela. Y entonces escribí una historia alrededor de las cartas. Exactamente, y de ahí salió Cartas a Josefa. ¿Fue difícil escribir cartas a Josefa? ¿Con qué te topaste? Pues fue un poco difícil porque me tuve que remontar a los años 40. Me tuve que remontar a cómo se vestían, cómo vivían en el Valle de Mexicali. Me tuve que hacer unas vueltas al Valle de Mexicali para ver cómo estaba ahí el lugar, preguntarle a otras personas. ¿Estuviste viviendo en el Valle de Mexicali? Yo estuve viviendo en el Valle de Mexicali sin saber que estaba viviendo en el mismo poblado del que me hablaba mi abuela. ¿No sabías? No. Yo pensé que te fuiste a vivir al Valle de Mexicali para escribirla. No, fíjate que así es la vida de caprichosa, diría Elefante, ¿no? Yo me fui a hacer mi servicio social de medicina al Valle de Mexicali, viví en ese poblado, me enamoré de ese poblado y fotografié el poblado en mi tiempo libre. Y cuando regresé, hice luego una especialidad en medicina familiar, y durante la especialidad fue que mi abuela falleció. Entonces yo fui y vine y no sabía que estaba en el poblado del que ella me hablaba. Hasta que encontré las cartas, supe que era el mismo poblado. Y dijiste, bueno, tengo que escribir, sí, tengo que pues plasmar. Me estaba conectando el universo con eso. Qué padre, Diana. ¿Nos podrías leer un fragmento de Cartas a Josefa? Claro. Porque plasmas ahí algunas cartas, ¿verdad? Sí, están las cartas, inclusive puse algunas fotografías, pero tomo las cartas, las escribo y escribo la historia de cómo llega la carta de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es leer la primer cartita. A ver. La primer cartita, el primer paso de enamorados lo da José. Entonces, José se atreve, le gusta a Josefa, se atreve a escribirle y le dice el 26 de septiembre de 1942. Mi adorable señorita, escribo estos cuantos renglones para saludarla y para decirle lo que yo pendo de usted. Señorita, no se imagina las ganas que tengo de que nos podamos ver como yo la vi. Perdóneme, pero yo la he observado antes de que usted supiera de mi existencia. Este pasado 15 de septiembre no pude evitar quitarle mis ojos de encima desde que llegó a la plaza del brazo de su hermano Antonio. Tal vez no lo recuerde, pero nuestras miradas se cruzaron. Desde ese día para acá, los días los he comparado con años. Desde el momento que su sonrisa se despidió de mí, he andado con una desesperación que quisiera estar en compañía suya, para estarla mirando y decirle todo lo que yo tengo deseos de platicarle y manifestarle todo mi cariño y lo mucho que le he querido desde hace tiempo, inclusive desde antes de conocerla. Yo soñaba con el amor sin saber que era usted a quien yo añoraba. Señorita, quiero que me haga el favor, si me tiene cariño y voluntad, me regale un retrato de los suyos y me lo mande con la contestación de esta carta. Quiero que me haga favor de disculparme mucho lo mal anotada de esta carta y por no saber expresarme ante su persona. En cuanto le ame, quien usted ya sabe, José Cervantes Gómez. ¡Wow! ¡Bravo! No, pues eso lo escribió José. Eso lo escribió José. Era romántico, pues así era el amor en aquellos tiempos, ¿no? El quedar bien en aquellos tiempos. Hacen falta más hombres así. Retomar las viejas usanzas. Retomar las viejas usanzas, las viejas costumbres, porque digo, como ahora ya con tanta tecnología y redes sociales, pues como decías, ¿no? Un mensaje ahí en el WhatsApp, quieres salir y ya, ¿no? Informalidad, y te mando
un sticker o un emoji, ¿no? Que ahora dicen más con stickers y emojis que con palabras. Exactamente, ¿no? Ya hasta cualquier mensajito, eso te mando un sticker o te mando un meme, ¿no? Pero qué bonito esto de las cartas y que pues las pudo encontrar tu papá y que decidiste pues plasmarlo, ¿no? Sí, y como ya había aprendido algunas cosas de la primera publicación, pues decido hacer esta segunda publicación antes de mi intención inicial y por eso Cartas a Josefa se convierte en la segunda novela. Oye, y después de esa carta de José, ¿le contesta a Josefa? Sí, y de eso se trata el libro justamente, de esa comunicación que tuvieron a través de las cartas. Ya me quedé emocionada, pero no vamos a decir más porque no spoilers. No es spoiler, entonces mejor hay que adquirir el libro de Cartas a Josefa. Diana, después de Cartas a Josefa viene La Urbana. Sí, viene La Urbana, que fue mi intención inicial. Quiero destacar que todo lo que está escrito, absolutamente todos los cuentos, las novelas, están basados en hechos reales. La Urbana también. La Urbana también. ¿Y La Urbana ya la venías escribiendo entonces desde el 2020? Desde el 2018 venía escribiendo yo La Urbana y pues pasó todo esto y todo salió volteado, pero al final publiqué La Urbana en el 2022. En donde, y ese libro que he estado pues dándole promoción últimamente. La Urbana también es una historia real, es una mujer migrante que llega con su familia desde Michoacán, migrante nacional, y se enfrenta la familia a todas estas desigualdades de ser una familia migrante. Ella llega aquí cuando es niña y trata de alcanzar a las personas nativas de Mexicali para obtener las mismas oportunidades y le cuesta mucho trabajo obtenerlas porque en su condición de migrante con una serie de dificultades que muchos de los migrantes están en nuestro país y de otros países inclusive, pues ella está en desventaja y esta desventaja muchas veces para las personas, para las familias migrantes es muy difícil de superar hasta en 2 o 3 generaciones. Entonces de eso se trata La Urbana, de esta mujer que llega, que intenta integrarse en la sociedad y que claramente se le dificulta por todas las condiciones de desigualdad social para los migrantes y además porque es una mujer. Muy difícil, todavía yo creo que no estamos tan como abiertos, pues en ese tema, ¿no? Yo creo que todavía hay un poquito de desigualdad. Sí, bastante. De hecho, también tengo un cuento que se llama El Migrante. Es un cuento muy crudo y muy triste, también de una historia real de una persona que termina en condición de calle. Viene con todas sus expectativas de mejorar su calidad de vida y termina en condición de calle. Y también es un migrante nacional y también es una historia real. Entonces, tengo la fortuna de tener contacto con tantas personas, de platicar, de darme mi oportunidad de escuchar tantas voces diferentes que se han convertido en mi inspiración, mis pacientes, mis alumnos, las personas que me rodean. Tocas mucho el tema social, ¿no? Por ahí que sí. Ahorita que mencionas el cuento del migrante, escuché, bueno, en tu página, el cuento de las piñatas del centro. Desde que lo empiezas a relatar, yo ya sé de qué está hablando, ¿no? Sí, son piñatas y fíjate, de otras. Son piñatas de otras, exactamente. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué te lleva, qué las lleva, ¿no? A elegir esa vida. Sí, probablemente no la eligen. Las circunstancias, así ¿no? Es. Hace unos días yo fui a comprar unas cosas allá al centro a una tienda que vende cosas chinas, de comida, etcétera, ¿no? Entonces voy saliendo y miro un hotel ahí, ¿no? Y las miro a las chicas, ¿no? Y siempre me pongo a pensar, o sea, ¿qué las lleva, verdad? Pero como dices, pues las circunstancias. Las circunstancias, porque desafortunadamente desde nuestro privilegio hay cosas que no alcanzamos a ver y que son fáciles de juzgar. Aquí en el norte tenemos una calidad de vida muy buena. Somos una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida en el país, creo que somos la número 7. Entonces, somos privilegiados
estoy generalizando Mexicali, pero realmente sí hay una clara diferencia si tú lo comparas con ciudades de otros estados. Entonces, qué bueno que vivimos aquí, qué bueno que tenemos ciertas ventajas sociales, pero a veces eso también nos hace entrecerrar los ojos y no voltear a ver lo que está al lado de nosotros, ¿no? Ahí están las otras situaciones sociales, sí las vemos, pero no las queremos observar, no las queremos aceptar, no las queremos analizar. Y uno de esos casos es las personas en situación de calle, las personas migrantes, las piñatas del centro, que están ahí, pero no las vemos, no vemos esa realidad. Ni siquiera lo reflexionamos, porque yo entiendo que a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de hacer la diferencia sustancialmente, a lo mejor a una persona le podemos impactar su vida, pero esto tiene que ser un trabajo social, ¿no? Entonces necesitamos todos poner un granito de arena para que las cosas mejoren. Desde tu trinchera a lo mejor hacer algo como decimos, ¿no? Un granito de arena. Así es. Diana, bueno, se nos ya está acabando el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista, en esta charla, ¿no? En esta plática. Antes de despedirnos, Diana, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo Facebook, Diana Cervantes Escritora, Instagram, Diana Cervantes Lyrics, y mis libros pueden encontrarlos por Amazon. Diana Cervantes, el título de los libros, y ahí están entregas en todo el mundo. Ya los libros llegaron, lo más lejos que han llegado es Alemania, gracias a mis lectores. Ya están todos publicados ahí en Amazon. Sí, están en Amazon. Sus 3 novelas y las antologías. Y también directamente en la página de Editorial Winged, ellos también hacen envíos a toda la República. Pues ya saben, amigos, a ponernos a leer más. Cartas a Josefa, yo ya lo quiero leer. Entonces, y ya después de ahí nos vamos con la urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por habernos acompañado. ¿Algo más ya para terminar? No sé si tienes algún evento próximamente o algo. No, nada más que estamos trabajando ya en las siguientes publicaciones para que estén al pendiente en la información en las redes sociales. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Muchas gracias, amigos, nos despedimos. Gracias a Diego, nuestro productor. Nos vemos en una siguiente emisión del programa La Palabra y la Tinta. Gracias, una servidora, Edith Rodríguez. Hasta la próxima.